Entramos en este viernes en La Picota con una entrevista para hacer una valoración del primer año de gobierno de Antonio Rodríguez Osuna y el Partido Socialista al frente del Ayuntamiento de Mérida. Se cumplió justamente este pasado lunes, día 13, día de su onomástica, por cierto, día de San Antonio, fecha señalada en la que se convocó el pleno de investidura y en la que fue investido como alcalde. Alcalde, buenas noches, bienvenido en La Picota. Muchas gracias. Un año hace ya, una valoración personal, no política, de lo que ha pasado en este año, personalmente. Bueno, personalmente ha sido un año difícil. Ha sido un año difícil porque las circunstancias económicas del ayuntamiento, las dificultades de llegar a un sitio nuevo, ¿no? y de intentar poner en orden una ciudad tan grande como es Mérida, que Mérida a veces se nos olvida, pero tiene más de 60.000 habitantes y es una ciudad que está muy diseminada en un territorio muy extenso y que tiene muchas problemáticas, que además tiene muchas dificultades y necesidades que atender y por tanto ha sido un año duro, de mucho trabajo, de muchas horas, pero desde luego ilusionante y apasionante porque hemos empezado a poner en marcha todas aquellas cosas que nos comprometimos, muchas de ellas están saliendo adelante, cada vez se está viendo una imagen distinta de Mérida, mucho más abierta, mucho más ilusionante, con mucho más eventos, más turismo y son las cosas que nos están ayudando a empujar. Ya estamos en marcha en muchos de los proyectos que teníamos en mente y por tanto, bueno, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de las dificultades que tiene la ciudad y la falta de mantenimiento durante los 4 años pasados, durante la legislatura pasada, hemos sido capaces de tirar hacia adelante y yo creo que quien tiene que hacer una valoración objetiva no son ni el gobierno, ni siquiera los partidos, sino los ciudadanos en general, desde comerciantes industriales a asociaciones de vecinos y colectivos en general, ¿no? Yo creo que ha sido un buen año y que esperemos que sea el peor de los 4 años, de los 3 años que faltan. Vamos a repasar los principales hitos de este año de legislatura y debemos comenzar por lo último. Los presupuestos que se han aprobado y que al final salieron adelante, no sé si de forma sorpresiva o no, para el alcalde y para el gobierno municipal, lo digo por el apoyo de los 2 concejales no adscritos, pero al final han salido adelante y ya hay documento de trabajo sobre el que proyectar la ciudad durante este ejercicio. Sí, la verdad es que no había ningún acuerdo con los concejales no adscritos para aprobar los presupuestos y con el resto de grupos políticos, a pesar de haber sido los presupuestos más participativos, que han contado con colaboración ciudadana, con asambleas abiertas, con la recogida de solicitudes a través de distintos colectivos y además de más de 4 o 5 reuniones con los grupos políticos y 2 comisiones informativas. A pesar de toda esa participación, parece que no fue del agrado de los grupos políticos, ¿no? Y salió adelante sorpresivamente con el voto afirmativo de una concejala no adscrita y de la señora San Martín y del señor Lara, que se abstuvo, y desde luego yo tengo que agradecerles, ¿no?, la responsabilidad, sobre todo por encima de otra cosa, porque lo que se decidía en ese momento era si se continuaba con los presupuestos de los recortes, con los peores presupuestos que había tenido la historia de este ayuntamiento, que habían sido los últimos presupuestos del Partido Popular, o con los nuevos presupuestos donde se incluían todas aquellas partidas que nos habían hecho a través de propuestas y enmiendas a los grupos políticos, ¿no? Nosotros recogimos todas las enmiendas que nos hizo Mérida Participa y recogimos todas las enmiendas que afectaban económicamente al presupuesto que nos hizo Izquierda Unida, ¿no? Esas están recogidas, por tanto votaron en contra de sus propias enmiendas. Yo creo que y sin embargo, ¿por qué no hubo acuerdo, diálogo? No, yo creo que claramente por un objetivo político, ¿no? Este año, a pesar de la cercanía del diálogo con colectivos, con ciudadanos, con grupos políticos, ellos han estado siempre en una situación de permanente campaña electoral, ¿no? Yo creo que no han aceptado todavía que hay un gobierno que ha ganado estas elecciones. Yo creo que además no tienen interés en que Mérida avance, están todo el día intentando paralizar cualquier tipo de iniciativa y por tanto yo creo que ahí en ese sentido se equivocan, ¿no? Se equivocan, entre otras cosas, porque jamás había visto yo tanta unidad de criterio, ¿no?, con el Partido Popular por parte de 2 fuerzas que se dicen de izquierda, ¿no? Y además es duro, ¿no? Es duro tener que elegir entre un presupuesto, por muy malo que fuera, pero que recogía todas sus enmiendas y reivindicaciones, por muy malo que fuera, prefirieron elegir el de Pedro Acedo al del Partido Socialista y por tanto yo espero que si esa va a ser la tónica de aquí a final de legislatura, si van a estar permanentemente en campaña electoral y permanentemente poniendo palos en la rueda, yo espero que la ciudadanía al final sea capaz de valorarlo, porque no ha habido tantas medidas progresistas, tantas medidas en lucha, en favor contra la lucha, por la lucha contra la exclusión social, no ha habido tantas iniciativas de participación ciudadana como ha habido en este año, en mucho tiempo.
en la democracia y la historia de Mérida. Por tanto, si ellos se han encontrado en esa posición, pues la han hecho sin duda alguna única y exclusivamente por un interés partidista y electoral. Yo deseo que esa tónica cambie. De hecho, hice un ofrecimiento a Izquierda Unida como la fuerza que tenía más trayectoria política de izquierdas en el ayuntamiento, pero yo creo que están no les interesa en absoluto, ni siquiera habiendo posibilitado que las piscinas se abrieran públicamente, a pesar de que saben que el Ministerio de Hacienda nos tiene puesto el pie en el cuello y que nos es imposible tomar muchas determinaciones, no por voluntad política, sino por criterios exclusivamente técnicos, pero ellos han preferido... ¿Se retomará el contacto después de las elecciones o no? Yo puedo decirle que cada vez que necesito hablar con Álvaro Vázquez o con Ramón Carbonell, les llamo a los portavoces. Por tanto, cuando hablan de que no hay diálogo, no hay entendimiento, yo lo tengo que negar. Lo que no voy a hacer va a ser grabar las conversaciones, ¿no? O apuntar en una agenda, hoy le he llamado para hacerle esta consulta, hoy le he llamado para pedirle esta opinión. En fin, yo creo que se trata única y exclusivamente de un posicionamiento político, ¿no? Pero lo que tendrán que valorar al final en esta balanza es si les interesa más Mérida o meterle el dedo en el ojo al alcalde. Yo, de todas maneras, que se queden tranquilos, yo no le tengo ningún apego al cargo, es decir, no quiero estar aquí toda la vida, no sé si voy a volver a ser candidato a la alcaldía, ya se decidirá cuando acabe esta legislatura y cuando mi partido y yo, si ellos quieren y si yo quiero, decidamos si voy a continuar, y por tanto lo que deben hacer en esta legislatura, que es la que estamos trabajando, es hacer las mejores aportaciones para poder sacar adelante a esta ciudad entre todos. ¿Y qué ha cambiado en este año para que ahora se haga ese ofrecimiento y no al principio de legislatura? Es que se hizo al principio de legislatura. Yo he visto aquí al coordinador de Izquierda Unida en una tertulia decir que no se le ofreció, no. Yo estuve en la sede de Izquierda Unida con Estrella Gordillo y además les dijimos que en qué situación ellos estaban, que se podía, ya sabíamos que habíamos perdido el concejal número 12 cuando estuvimos con ellos, que cuál iba a ser la posición de Izquierda Unida, que nosotros estaremos dispuestos a llegar a entendimiento, y rápidamente, de primeras de cambio, nos dijeron, no, nosotros desde luego no vamos a formar parte de ningún gobierno y nosotros vamos a votarnos a nosotros mismos y no vamos a votar y no le vamos a votar como candidato porque creemos en nuestro proyecto. Esa fue la respuesta, desde el minuto uno. O sea, que nadie puede decir que yo no me senté. Bueno, me senté con todos los grupos políticos, pero con Izquierda Unida me senté, fui a su sede a sentarme, con la secretaria general y con el hoy portavoz de Izquierda Unida y con el que era secretario de la formación. Y por tanto esa fue la conversación. A partir de ahí la historia es lo que se ha venido conociendo por las noticias, ¿no? Por tanto sí hubo acercamiento y puedo decirte que llevamos una legislatura en la que cada vez que un miembro de Mérida participa, ha tenido un vecino que ha tenido un conflicto, ha subido a mi despacho, enseguida me he puesto en contacto con las trabajadoras sociales, es decir, que no pueden decir que no ha habido, que no les hemos atendido todas y cada una de las veces que han solicitado la ayuda a este gobierno. Por lo tanto, si esto ha sido así tan fluido y si yo creo que hemos estado trabajando y poniendo en marcha medidas de las que ellos también llevaban en el programa electoral como nosotros, no se puede entender de otra manera este posicionamiento tan negativo, este posicionamiento tan en contra de, ¿no? Yo no me considero yo tan ogro, ni desde luego ni tan mal gestor, cuando lo que hemos hecho, sin embargo, es estar en todos los sitios y se le puede preguntar a cualquier vecino de esta ciudad que ha ido a verme. He recibido más de 600 personas en un año, más de 600 personas están en la agenda de vecinos que han venido a verme, todos los colectivos de la ciudad, casi me he reunido absolutamente con todos, con algunos hasta en 3 ocasiones. Por tanto, he estado en todos los actos, eventos donde me han requerido. He pasado un año y me preguntabas en lo personal, pues duro también porque no he tenido prácticamente vida privada, ¿no? O vida personal, en fin, que todos mis esfuerzos han ido dedicados yo creo que desde septiembre de esas primarias hasta hoy. Por tanto, se podrá echar en cara cualquier cosa, pero esfuerzo en el diálogo, dedicación y ganas de sacar adelante a la ciudad, ¿no? Y yo desde luego no me voy a rendir, yo voy a estar hasta final de legislatura dando lo mejor para Mérida, y porque para mí es un orgullo y un honor ser alcalde, y la voy a defender por encima de cualquier cosa. ¿Y con Mérida participa? Con Podemos, lo digo porque en la valoración que escucharemos dentro de un momento está dispuesto a aprobar políticas, dice, de carácter progresista. Bueno, yo tampoco quiero denostar las críticas de la oposición, al contrario, yo creo que yo he sido siempre defensor de que la oposición legitima el poder, es decir, para que el poder sea eficaz, eficiente y efectivo debe haber una oposición contundente, que tenga la máxima información posible, que haya la máxima transparencia para que ellos puedan contribuir también con su crítica al gobierno. Por tanto, yo estoy abierto, por supuesto, claro, si es que esa es mi posición, ¿no? El problema es que
en determinados momentos los que hemos necesitado su apoyo, ¿no? Por ejemplo, en el IBI, ¿no? En algo tan fundamental como el impuesto al patrimonio. La izquierda siempre ha pensado y así lo ha demostrado, y ese es mi compromiso del Partido Socialista, de que los impuestos sirven para redistribuir, ¿no? Redistribuir entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Y el IBI es seguramente el impuesto al patrimonio es el impuesto más justo, sin duda alguna. Es un impuesto que carga en función de lo nueva que sea la vivienda, de su localización, de sus metros cuadrados, de la zona donde resida. Y por tanto, cuando yo pedí que se mantuviera un tipo impositivo, nosotros nunca pedimos subir el IBI, solo pedimos que se mantuviera el tipo que había. Y cuando parecía que iba a haber un acuerdo y que las fuerzas de izquierda estaban así, el mismo Pleno cambiaron su opinión y su voto de la Comisión de Urbanismo, de la Comisión de Hacienda, perdón, cambiaron su voto horas antes en el Pleno y tiraron atrás el IBI, porque lo que fueron buscando fueron derrotas del PSOE, no victorias de la izquierda o victorias para la ciudad, ¿no? Para la vía impositiva de la ciudad. Por cierto, algo que ha servido para que Pedro Acedo saque pecho. Además, políticamente, quiero decir. Sí, es cierto, porque yo no he visto nunca a un líder del Partido Popular sentirse tan orgulloso del trabajo que hace Izquierda Unida y Podemos, por tanto eso le debería llevarse a reflexionar, ¿no? En fin, parece que el antagonismo político está en este caso entre el Partido Popular y las fuerzas de izquierda, pero en este caso, en este año no se ha dado, las decisiones importantes las han votado juntos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tiene que valorar la ciudadanía, que han votado juntos esas decisiones importantes. Ya digo, el IBI o los presupuestos, que han sido las dos votaciones más interesantes. Y por lo demás, yo creo que han colaborado también con sus propuestas en las comisiones. Hay muchas cuestiones que hemos puesto en marcha, que llevábamos en el programa y que también han sido acompañadas y apoyadas por ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando pusimos en marcha las becas, que hoy ayer hemos vuelto a presentarlas. Las becas escolares para material escolar, cuando pusimos en marcha los comedores, que entramos el 13 de junio y en 15 días prácticamente tuvimos que poner en marcha los comedores escolares, las becas de los libros, ayudas contra la exclusión social para las familias, intentar empezar a programar eventos de la capital gastronómica. Es decir, nos encontramos con una losa que venía encima del gobierno y fuimos capaces de reaccionar rápido. Por tanto, bueno, yo creo que hace un año, no quiero ser triunfalista, pero en lo personal, o al menos en lo colectivo del gobierno, ha sido un año exitoso porque lo que hemos hecho ha ido saliendo bien, ¿no? Y además lo hemos hecho con la mejor de las intenciones. En fin. ¿Y con su equipo? Bien, muy bien. ¿Qué valoración hace este año? Bueno, no se les puede pedir más. Es verdad que el equipo de gobierno tiene 6 liberados. Me hace mucha gracia porque hay una crítica que dice que, hombre, que cómo es posible que teniendo 11 concejales... El Partido Popular ha dicho eso. Claro, que cómo teniendo 11 concejales se pueden tener una relación. Una proporción, ¿no? Pero, sí, una proporción. Claro, pero es al contrario, ¿no? Es decir, para mantener, si esto fuera la ciudad, fuera una empresa y uno tiene menos personal, pues lo lógico es que haya más personas con dedicación exclusiva, si no la empresa es imposible mantenerla. Es decir, ya me hubiera gustado a mí tener 18 concejales. Si yo tuviera 18 concejales, le aseguro, o 13 o 15, le aseguro que no necesitaría tener 6 liberados. Es decir, que su teoría es, a menor concejales, más liberados porque más carga de trabajo. Hay más carga de trabajo, claro. Hay concejales que tienen 6 delegaciones, que somos 11. Si quitas el alcalde son 10. Si quitas a la delegada de Hacienda, portavoz y contrataciones, que tiene un peso específico, son 9. Y es un ayuntamiento dirigido por 9 personas, sin ningún personal eventual de la calle, sin nadie. ¿Y estaría dispuesto a ceder algunas de esas delegaciones a otro grupo? Sí, por supuesto. Eso es una posición de acuerdo de gobierno que yo ya le hice a Izquierda Unida y que estoy dispuesto a cualquier fuerza política que quiera contribuir, ¿no? Yo ya le repito que los intereses o el interés personal mío y de nuestro gobierno es sacar adelante a Mérida por encima de cualquier cosa. Y por tanto no vamos a anteponer intereses partidistas ni políticos a intereses generales de la ciudad. Ha habido cambios en su gobierno, hubo una dimisión de un delegado que al final fue salpicada por los grupos de la oposición por unas oposiciones o contaminadas, por una convocatoria de empleo. No, la realidad es muy sencilla. El delegado de personal, el ex delegado de personal Francisco Bustamante, su mujer era trabajadora del ayuntamiento hacía 7 o 8 años, es decir, entró con Pedro Acedo en la anterior legislatura, Ángel Calle, y se le estuvo renovando los contratos año tras año en igualdad, y por tanto cuando yo llegué al gobierno y se acababa el contrato de las psicólogas de igualdad, se me dieron 2 opciones por parte del personal. Una, o se le renueva otro año más, como se le ha estado renovando, o tienes que sacar a oposición
a concurso oposición a la plaza para que se pueda presentar cualquiera. Y yo opté por sacarla a concurso oposición a la plaza. Esto que llevó a que el propio delegado tuviera que inhibirse, ¿no? Porque su mujer era funcionaria. Pero bueno, hay muchos concejales que tienen a sus mujeres funcionarias en este ayuntamiento, del Partido Popular también. Y nadie ha puesto nunca en es decir, que es que era funcionaria antes de que Francisco José Bustamante fuera concejal, ¿no? Hicieron una caza de brujas contra Pepe Bustamante injusta, que me llevó y me obligó a tomar la determinación de seguirle a Pepe, que o se tenía que inhibir y dejar las delegaciones de personal, o que es que no había otra posibilidad. Y él entendió aquello como una especie de rechazo a su gestión, y entendió que debía dimitir y dimitió. Y un gesto que le honra, porque sencillamente fue así, ¿no? Es decir, lo que queda claro y lo que no se puede manchar la dignidad de las personas, es decir, que esa persona que lleva 7 años trabajando en fraude de ley, que por cierto además nos ha denunciado al ayuntamiento, lógicamente, porque los trabajadores que están en fraude de ley, y que durante años aquí el que más contratos en fraude de ley ha hecho ha sido Pedro Acedo, y yo me comprometí a no hacer ningún contrato en fraude de ley, es decir, persona que se le acaba el contrato, persona que se va a la calle, y esta era una de esas personas. Al llevar 7 años yo decidí sacar a concurso la plaza, y entonces pues ella decidió denunciarme, y se dio la circunstancia de que la mujer del delegado de personal denunciaba al ayuntamiento. Yo creo que fue una situación inevitable, ¿no?, para salvaguardar la dignidad de esa trabajadora municipal, que Pepe dimitiera de una manera injusta, ¿no? Y yo, por tanto, creo que esa no es la manera de hacer política. Los que venían a cambiar la política son los que más daño hicieron, con una circunstancia, además conociéndolo a él y a ella como una psicóloga de la Oficina de Igualdad. Pero en fin, se fue, y llegó mi compañera Katy, que está súper ilusionada haciendo un trabajo espléndido, y en fin, cosas que pasan, ¿no? Yo creo que en política la ventaja que tenemos nuestro equipo de gobierno es que no hemos venido a la política para vivir. La mayoría son funcionarios, otros son profesionales liberales, y en el momento que se acabe la responsabilidad que hemos asumido con el conjunto de los ciudadanos, nos vamos a casa y no pasa nada. En este primer año, bueno, la primera en el frente en materia económica, una intervención de Hacienda sobre las cuentas municipales que han hecho retrasar los presupuestos pues muchísimo, casi hasta mediados del ejercicio. Voy a intentar explicarlo de una manera sencilla. Uno llega al ayuntamiento el día 15 de junio, lunes, perfectamente, me acuerdo cuando entro allí y Royán me recibe y me dice, bueno, te voy a enseñar esto, cómo es la casa y tal. Y yo ya la conocía, pero había estado años sin ir. Y la primera reunión que tengo con el interventor y ya con las delegaciones, una vez que se forma el gobierno, es que el presupuesto del 2015 ya está agotado. Es decir, que en 6 meses el Partido Popular se había gastado todo el presupuesto del año 2015. Y que lo único que quedaba era posibilidad de hacer unas pequeñas modificaciones de crédito para lo que hemos hecho, que ha sido nada más que atender a la exclusión social, 4 o 5 eventos, es decir, ha sido, la mitad del 2015 ha sido un año de mírame y no me toques, es decir, intentar cumplir con el pago a proveedores, con el pago a la deuda, intentar generar algún tipo de actividad deportiva y de generación de eventos en materia de turismo y poco más, ¿no? Esa es la situación, pero cuando acaba el año, después de no tener nada para poder gastar, ni nada para poder hacer, en octubre o noviembre nos llega una carta al Ministerio diciendo que cumplimos el plan de ajuste del 2014 y del 2015, y que por tanto no podemos aprobar el presupuesto sin su autorización. Y empieza una carrera desde octubre intentando cumplir todos los compromisos que había que cumplir con el Ministerio, la bajada del 1% de la masa salarial, el 5% en presupuesto en personal. Ha sido una auténtica pesadilla, en el que hemos estado 12 horas al día nada más que preocupados de cómo podíamos sacar adelante esta situación financiera. Yo estoy convencido, y no por pegarme aquí ningún pegote, en que yo creo que lo que hemos conseguido salvar desde octubre del 2015 hasta junio de los presupuestos, yo no sé si alguien hubiera tenido capacidad de salvarlo, porque ha sido a base de absoluta austeridad. O sea, ya no solamente que no hayamos tenido ni asistentes, ni personal eventual, es que absolutamente nada. Es que ahí están los gastos que yo he podido tener en un año. Es una reflexión que yo hago. Hemos presentado la web de transparencia ayer, la gente puede meterse y ver los gastos que yo he pasado como alcalde, ¿no? En un año. Me pasó una factura de comida, no
He tenido que ir a Madrid y venir muchas veces en el día, en fin. Ha sido un año muy duro, durísimo. Y que cuando llega enero y nos ponemos a elaborar los presupuestos de una manera participativa, hasta febrero, que hay una liquidación del 2015, hasta que no se liquidan ingresos y gastos, cuando mandamos al Ministerio y ven que la liquidación del 2014 y del 2015 es negativa en más de 5 millones de euros, es decir, que se gasta 5 millones de euros más el ayuntamiento que lo que ingresa, pues empezamos con una operación, un déficit de 5 millones en cada presupuesto de año. Lo primero que hizo el Ministerio, pues mire ustedes, si ustedes quieren que yo le apruebe el presupuesto, de momento me van a mandar un presupuesto con 5 millones de euros. Eso equivale, alcalde, a un 10% de déficit prácticamente, porque sobre un presupuesto de 50 millones... Sí, me parece que es un 9 y algo. Si son 5, sí, casi un 10%, casi un 10% del presupuesto. Lo primero que dice el Ministerio, bueno, antes de mandar un presupuesto tiene que cumplir estos parámetros y además tiene que reducir en 5 millones de euros los ingresos. Para la gente hacía los ingresos muy a la ligera y por tanto nos obligaban a reducir los ingresos. Y esa es la situación, es que ha pasado un año, para mí debo reconocer que ha sido como si fueran 3 años, se me ha hecho largo y duro, ¿no? Pero ha pasado un año prácticamente de una intervención del Ministerio. O sea, lo poco o mucho que los ciudadanos aprecien que ha hecho este gobierno, lo ha hecho atado de pies y manos, ¿no? Haciendo auténticos malabares, con mucha imaginación, con mucho criterio, buscando las inversiones, los fondos, las iniciativas en un sitio y otro. Y bueno, y yo creo que ahora que ya tenemos nuestro presupuesto, que cumplimos los parámetros, que es verdad que hemos reducido la inversión productiva, sobre todo en materia de urbanismo, que ya vamos a poder poner en marcha nuestro plan de empleo, yo creo que se va a empezar a ver el color de la idea de un gobierno, ¿no? Pero claro. Por cierto, el Partido Popular y el portavoz hacía alusión a eso, a la reducción en inversión urbanística. Decía que el año pasado, con su gobierno, Pedro Acedo invirtió 3 millones de euros en la ciudad y en este año se va a invertir 400.000 euros. Sí, pues esa es una de las verdades que ha dicho. Bueno, no es verdad lo que ha dicho. Se gastó 5 millones en obras. Se presupuestó 3 y se gastó 5. Se gastó prácticamente 2 millones de euros en los 2 últimos meses de las elecciones. Es decir, se gastó lo de la capitalidad a cuenta. Ahora, cuando me hacía gracia el otro día que decía que dónde estaban los 2 millones de euros del Estatuto de Capitalidad. Pues a pagar las deudas que dejó, han ido precisamente. Ya me hubiera gustado tener 2 millones de libre disposición para darle un repaso a toda Mérida en cuanto a sus calles, sus aceras y las necesidades urbanísticas que tenemos, ¿no? Pero vamos, esa fue la realidad. Y es verdad que solo tenemos 400.000 euros para el año 2016. Y son 400.000 euros que van a ir única y exclusivamente a decentar los barrios, a decentar el centro, las baldosas sueltas, los problemas que se generan, los pasos de peatones, la señalítica, en fin, van a ir única y exclusivamente al arreglo y al asentamiento de la ciudad. Eso es cierto, no puedo decir otra cosa. Bueno, pues vamos a aprovechar para escuchar precisamente la valoración que hacen las formaciones políticas, los grupos de la oposición. Esta vez no han sido tan magnánimos como en la valoración de los 100 días que le preguntamos, si lo recuerda, han sido en algunos casos un poco más duros. Decimos que el balance de los 12 meses del gobierno del Partido Socialista está repleto de prepotencia, de parálisis y de sectarismo. Este primer año ha sido el de la crispación y el de la persecución política. Ya sabéis, denuncias, persecución a través de denuncias a concejales, cómo se convocan los plenos, por ejemplo, cuando tenemos acordado con la aprobación de todos los concejales del ayuntamiento que sea el último jueves de cada mes. No es así habitualmente. Muchas veces no se convoca el jueves, otros meses no se han convocado pleno y cuando nos lo dicen es a toro pasado. En el último año el gobierno del Partido Popular invirtió 3 millones de euros y este año pues no hay apenas nada, 400.000 euros y no se sabe en qué se van a invertir. Aquella parte que obligamos a la Junta a que nos diera los 2 millones de euros a través de del Estatuto de Capitalidad, no se sabe dónde van los 2 millones de euros. Error de gestión también es intentar en uno de los primeros plenos subir los impuestos. Se llevó la subida del IBI, el impuesto más importante que tiene el Ayuntamiento de Mérida. Hice una propuesta y me la apoyaron, matizando la propuesta mía, pero la apoyaron la oposición. Y por eso los emeritenses no pagan más impuestos. No fue por deseo del gobierno actual que lo llevó a pleno. Bueno, nuestra valoración se corresponde casi con la que dimos con los presupuestos. Creemos que Osuna y el equipo de gobierno se ha deshinchado de una serie de buenas voluntades, se ha deshinchado a lo largo del año. La valoración de los presupuestos fue muy clara. Presupuestos de recortes para un gobierno municipal que sigue la misma tendencia que el anterior equipo de gobierno, donde sí es verdad que hay ciertas mejoras que creo que es de justo valorar, como la apertura de puertas,
por ejemplo, del ayuntamiento, una mayor accesibilidad al equipo de gobierno, algo que creo que debería ser también obvio, no debería ser destacable, pero sin embargo vemos un mal funcionamiento por parte de algunas delegaciones, como servicios sociales o, por ejemplo, la delegación de personal, cuyas diferentes ofertas de empleo hemos impugnado una tras otra, vemos un ejercicio, digamos, bastante mejorable. Y también podríamos destacar, entre otras, la falta de diálogo con respecto a la oposición. Creo que el principal problema que tiene el Partido Socialista, y esperemos digamos que pueda corregir eso por el bien de la ciudad y por el bien de los demás partidos, también es entender que están en minoría, entender que son 11, que no son mayoría, que no son 13 y que tienen que sentarse a dialogar, porque creo que hay una posibilidad real de que haya una toma de decisiones generalizada de corte progresista por el reparto que hay en la corporación municipal. Como decíamos, Podemos abre una puerta, o al menos eso me parece a mí entender en esa valoración, mientras que el Partido Popular habla de prepotencia, parálisis y sectarismo, incluso persecución de concejales. No, yo no me da por perseguir a nadie, no sé a qué se refiere. A lo que se refiere con persecución de concejales... Supongo que por el tema de los ordenadores famosos, aquellos de Juan Carlos Perdigón. No, eso es una anécdota. Es que nosotros tenemos varias denuncias presentadas en el juzgado. Yo nunca he hablado de esto públicamente, ni voy a hablar, pero tenemos varias denuncias presentadas contra varios concejales por distintos procedimientos administrativos de dudosa legalidad, y se referirá a eso, ¿no? Concejales de la legislatura pasada del gobierno de Pedro Acebo. Exactamente. Sí, ¿En el juzgado? Sí, claro, en el juzgado, sí. Y algunos están en la audiencia provincial ya, por ejemplo. Entonces, puede ser que se refiera a eso, pero yo lo que le respondería a Pedro Acebo es que... ¿Y han prosperado? ¿Se abre causa? ¿Se ha abierto la causa? Están todos vivos. Están todos vivos, quiere decir que están todos pendientes del inicio de... No quiero errar en los términos jurídicos, porque aquí yo no quiero tampoco dañar la imagen de nadie, pero están todos pendientes de tomar declaraciones y de que se abran los procedimientos, ¿eh? Pero bueno, que no lo he dicho en un año, pero evidentemente si yo cuando llego y llega un concejal y me dice aquí tenemos que pagar esto y no hay ningún expediente de contratación, y yo le digo al gabinete jurídico, ¿y esto qué? Y me dice, pues esto es una barbaridad, pues yo la denuncio, ¿no? En fin, circunstancias. Yo lo que he denunciado ha sido supuestas irregularidades, y cuando se confirme si lo son o no, pues lo haremos público, ¿no? Yo desde luego lo que no voy a hacer es lo que ha hecho el Partido Popular y lo que está copiando, por cierto, otras fuerzas políticas en el Ayuntamiento, que es adelantar las denuncias que se ponen para venderlas como sentencias, y luego es mentira, ¿no? Luego no ha prosperado ningún tipo de denuncia, y sin embargo ellos lo adelantan como si con eso consiguieran algo, más que dañar la imagen del gobierno. Pero por tanto, yo creo que quienes tienen que hablar si ha habido sectarismo, si no ha habido participación, si no ha habido cercanía, son los ciudadanos, los vecinos y vecinas. Yo saldría con la cámara y preguntaría, en fin, ¿usted cree que el alcalde es un alcalde cercano, o que el equipo de gobierno es cercano, se preocupa por la ciudad? En fin, es una valoración política, yo creo que se ha pasado de frenada, ¿no? Porque llevamos un año de gobierno, ¿no? Y bueno, nosotros hemos tenido... Y varias elecciones. ¿Eh? Y varias elecciones por medio. Sí, varias elecciones por medio, porque llevamos un año de gobierno... Que enturbian, que han enturbiado quizás las relaciones entre gobierno y oposición. Puede ser que haya enturbiado, porque yo no da motivo. Es decir, cuando me decía el portavoz de Podemos, de Mérida Participa, que dejaba la puerta abierta al diálogo, yo la he tenido siempre. Vamos, que es que han subido a mi despacho hasta el asistente de grupo. O sea, que es que cada vez que ha tenido una duda, un problema, ha subido a mi despacho. Yo siempre les he atendido con la mejor de mis sonrisas, además intentando solucionar hasta el último problema. Esperemos que pasen pronto estas elecciones, que cada uno se resuelva y esté donde esté, y en fin, y nos volvamos a la senda de la normalidad, no de la normalidad política, que ya estamos en ella, sino al menos institucional, ¿no? Que no estén todo el día haciendo frentismo única y exclusivamente por un interés electoral. Otro de los puntos o hitos que repasamos fue el famoso camalote, la petición de la Unidad Militar de Emergencias, que realizó el alcalde en persona, a título personal y no con el apoyo del resto de la corporación. Sí, claro, el alcalde tiene que defender los intereses generales de la ciudad. A ver, la gente lo que no entiende es que un ayuntamiento funciona con proposiciones, con propuestas, con mociones, pero el alcalde, según el ROF, el régimen orgánico de funcionamiento de las administraciones locales, es el máximo representante de la ciudad. Por tanto, el alcalde no puede estar para mover un lápiz de aquí consultando al Pleno. Eso no pasa en ningún ayuntamiento de España, ni siquiera pasa en los gobernados por Podemos. Yo diría que todo lo contrario. Hay mucho menos diálogo en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Por tanto, el alcalde tiene una responsabilidad,
Y yo entiendo y entendí en ese momento que mi responsabilidad era, independientemente de lo que pensaran los grupos políticos, exigir que viniera la unidad militar de emergencia, porque hay un grave riesgo y lo vamos a tener otra vez ahora. Ya están las balsas en el entorno de Medellín, vueltas llenas nuevamente, y ahora a ver qué dicen los que decían hace 3 días que el problema de Camalota había desaparecido. Lo dijo en el pleno un concejal de Podemos. Ya ve, usted tanto pedir la unidad militar y ya el problema del camalote no existe. Dijo literalmente en el pleno, ¿no? Que me hizo gracia. Por tanto, esos temas y temas muy importantes. Mira, nosotros llevamos abandonados por el gobierno de España durante mucho tiempo. Yo quiero recordar que desde el famoso plan E de Zapatero aquí no ha venido un euro de inversión. Absolutamente nada. Hemos estado 4 años abandonados por el gobierno del Partido Popular, y por eso yo hacía una reflexión importante de cara a estas elecciones del 26 de junio, que es que uno vote también pensando en qué es lo que ha hecho el gobierno de España por tu ciudad. Yo creo que eso es importante. Hay muchas opciones políticas, ¿no? Quiero decir, no será porque ahora no hay a qué votar, ¿eh? Hay bastantes opciones políticas, pero lo que sí hay algo que es evidente, es que hay un gobierno de España que abandona esta ciudad, hay un gobierno de España que no nos da los recursos que nos corresponden por ley, como es el caso de la UPR, de la Unidad de Prevención, Acción y Reacción de la Policía Nacional. Por cierto, vaya lucha con la delegada del gobierno que ha tenido. Digo, lucha dialéctica. No, yo he sido muy educado. La que me ha faltado respeto ha sido ella. Yo lo único que he dicho es que usted, señora, los datos están aquí. Pero si es que le puedo enseñar las denuncias. Si es que los informes que yo le di a los medios de comunicación eran los propios informes del Ministerio, no son los informes que haya hecho yo ni la policía local. Son los propios informes del Ministerio diciendo que ha subido un 8,3% en este primer trimestre los delitos. Y a la prueba están los numerosos actos de vandalismo. Y de robos en Proserpina, por ejemplo. Bueno, robos en Proserpina ha sido en este fin de semana pasado, creo, ¿no? ¿Lo quiere decir que sí o no? O en el, bueno, no tanto, porque hace un par de meses también estuvimos nosotros allí grabando robos a vehículos, no en casas y domicilios, pero sí en vehículos. También hubo una oleada de robos en vehículos. Entonces, cierto. Bueno. Y también en este año ha tenido mala pata con Badajoz, lo digo por las declaraciones que ha hecho el alcalde de esa localidad. Yo es que he preferido no entrar, ¿no? Pero es que parece que todo lo bueno que le pasa a Mérida es por culpa de la Junta, y es que no es cierto. O sea, el que haya aquí un festival de música, o el que haya aquí distintas iniciativas, o el que nosotros seamos capaces de traer campeonatos nacionales de cualquier deporte, es porque nosotros lo hemos buscado y hemos sido capaces de con talante, con diálogo y con negociación traer inversiones a la ciudad. Y yo me parece además sorprendente que un alcalde de una ciudad tan importante como Badajoz esté tan acomplejado, ¿no? Yo creo que está muy acomplejado con Mérida. Además, no tenía que estar tan acomplejado porque él es de Mérida. Él es de Mérida hasta los 14 años, creo, 11, 14, sí, bueno, viviendo aquí en Mérida. Los salesianos, en fin, que es una persona de Mérida, ¿no? Un poquito de agradecimiento había que tenerle a la ciudad que te vino a hacer. A la patria chica. 2 elementos importantes que preocupan y mucho a la ciudad. Uno es el paro. Ahora estamos en una escalada de bajada del paro, lenta, leve, pero bajada del paro, aunque hemos tenido algún escarceo de subida, también lento, está digamos, estable. ¿Qué fórmula se puede arbitrar o se va a arbitrar desde el Ayuntamiento para colaborar y contribuir a la bajada o el descenso del paro? Aunque también es cierto que esto depende más de políticas autonómicas y nacionales. Eso es evidente. Yo, cada uno de los meses que ha habido una valoración del desempleo, siempre he dicho lo mismo. Digo, el Ayuntamiento puede hacer poco, pero puede hacer algo. Es verdad que las políticas en materia de empleo las tiene el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Extremadura, y lo que es innegable es que estas bajadas del paro están siendo unas bajadas a base de contrataciones temporales, a base de una reforma laboral que está destruyendo el empleo estable. En fin, no se está generando un empleo, por tanto, continuo, ¿no? Y eso no es una buena valoración. Siempre decimos que es bueno que bajen los datos de desempleo, pero a mí me gustaría quizá que bajaran más despacio, pero con una continuidad en el tiempo, ¿no? Es decir, que fueran contratos indefinidos, contratos más estables. En cualquier caso, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento de Mérida? Pues lo que estamos haciendo nosotros. Yo tengo claro, y lo dije desde el primer día, que a Mérida no va a venir la Volkswagen, no se va a desinstalar o no va a deslocalizarse de Alemania para venirse aquí, porque se está yendo a países emergentes, a la India, a Brasil o
o a Marruecos, por lo tanto no va a haber una deslocalización de empresas para venir a Extremadura. Mérida no tiene suelo industrial, todo el mundo me dice cuando me ve, regala suelo a las empresas, tal, es que no tenemos suelo para regalar. ¿Y qué pasa con Espacio Mérida? Ahora te cuento. Por tanto, si no hay posibilidades, al menos en suelo público de atracción de empresas, ¿qué hemos estado haciendo? Contacto con numerosas empresas que ya tienen a disposición suelo para ponerlas en contacto unas con otras, ¿no? De hecho, hay algún par de proyectos industriales importantes que yo creo que van a salir a lo largo del año que viene. Muy buenos y muy importantes. Uno tiene que ver con la agricultura ecológica y otro que tiene que ver con la fabricación de lubricantes y aceites. Por tanto, va a haber 2 proyectos industriales de un peso importante en la ciudad y que yo espero que en este año se tramiten las autorizaciones y se pueda empezar la construcción de esos proyectos empresariales. Pero ¿qué es lo que puede hacer el Ayuntamiento? Lo que estamos haciendo. Nuestro petróleo, nuestra manera de generar empleo es el turismo, el sector turístico, la hostelería y el comercio, y desde el primer momento lo tuvimos claro. Romper la estacionalidad del turismo, generar mucha actividad y eventos que nos dé nombre y repercusión nacional y ser capaces además de que eso es un polo de atracción de generación de empleo. Y es cierto que eso está pasando porque en los datos de la bajada del desempleo, aunque sean en contratos temporales, la mayoría son en el sector servicios, en el sector de la hostelería, por ejemplo, ¿no? Algo estaremos haciendo en base a eso, ¿no? Pero yo creo que nos quedan muchas iniciativas. Un reto importantísimo para poder despegar aún más el empleo aquí es el ferrocarril, y estamos en conversaciones, ya me he reunido varias veces con empresas y directivos del puerto de Huelva. Ya han tenido una reunión además con el presidente de la Junta de Extremadura y yo creo que ahí va a estar el engarce del futuro de la ciudad, es decir, conectar la capital sevillana y andaluza. Por cierto, ya anuncio... ¿Están dispuestos a hacerse del cargo del tramo, digamos, más costoso o más difícil? Sí. Está dispuesto el puerto ferroviario de Huelva de poner dinero encima de la mesa. Por tanto, yo creo que vamos a tener una buena noticia. Espero que... ¿Y qué encaje tiene esto, alcalde, con los planes del gobierno autonómico y la plataforma logística de Badajoz? Bueno, yo creo que al gobierno autonómico le interesa tener cuanto más salidas de mercado mejor, ¿no? Es decir, yo recuerdo una frase de Juan Carlos Rodríguez Barra... Aunque algunas parezcan una quimera, lo digo porque... Bueno, yo... Van a contar con mucha inversión pública... Bueno, yo prefiero... Y no sabemos si la rentabilidad va a estar asegurada o no. Bueno, yo prefiero que eso lo juzgue el tiempo, lo juzgue... los electores en su momento, como crean, ¿no?, conveniente. Lo que sí es cierto es que Extremadura necesita, y recuerdo una frase de Juan Carlos que decía que las carreteras no se hacían para llevar personas, sino para transportar mercancías, ¿no? Es decir, todo el desarrollo industrial que ha venido de autovías y de carreteras y de infraestructuras ha venido provocado por el interés de las empresas en que sus productos pudieran comercializarse a través de la vía de la Plata, a través de la vía del Mediterráneo, es decir, los 5 o 6 grandes ejes de distribución de la logística del transporte. Y por tanto, en esa misma clave, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante para que Extremadura tenga cuanto más salidas mejor. Es decir, Extremadura va a tener salida al Levante por Mérida y a Andalucía por Mérida y a Portugal por Badajoz. Y es que no hay más posibilidades. De hecho, estaban mucho más interesados en el puerto de Huelva de que entre Mérida y Sevilla también hubiera una pequeña estación de contenedores en la zona de La Serena. O sea, están interesados en que sea la zona de La Serena también donde haya un importante puerto de carga y descarga, porque es realmente donde está el objeto y el fruto de su producto, la logística del transporte, ¿no? ¿Y cuándo se podrá empezar a manejar datos, a negociar, uno de sus proyectos estrellas, que es la estación intermodal? Yo espero que antes de final de año ya se tengan datos, se tengan un avance importante antes de que acabe este año en torno a los tramos y las previsiones desde luego en esta legislatura, segurísimo. ¿Verá Mérida la estación intermodal? No, no lo sé, eso depende de la línea de la alta velocidad, porque la estación intermodal está vinculada a la alta velocidad, lógicamente. Yo estoy hablando de la línea... Estamos hablando del año 2020, en teoría. Bueno, yo estoy hablando de la línea férrea Sevilla-Mérida. Por cierto, también doy otra buena noticia aquí, es que la semana que viene, después de las elecciones, vamos a presentar una campaña de medios que vamos a hacer en Madrid y en Sevilla. Una pequeña campaña que es rotular algunos autobuses de línea de los que van de Madrid a Mérida, de los que pasan y de Madrid a Barcelona, creo, y luego también ¿Y cuál va a ser el eslogan, el leitmotiv para visitar Mérida? Lo veréis. No me deja. Está definido, sí, además con los grandes eventos del verano, y luego también vamos a presentar el día 1 de julio, si no se estropea de aquí al 1 de julio, con el alcalde de Sevilla, con Juan Espada,
vamos a presentar el tranvía de Sevilla, que va a estar vinilado con la imagen corporativa de la ciudad de Mérida entero. Llevaremos a los medios de comunicación a todos a que vayan a Sevilla. Y durante todo el mes de julio la campaña de promoción publicitaria de todo el tranvía centro de Sevilla será la imagen de Mérida. Por tanto, yo creo que estamos trabajando con objetivos muy claros y definidos: la logística del transporte, la promoción y difusión del turismo en la ciudad, la búsqueda y la facilitación de empresas que pueden instalarse y, como me comentaba, de Espacio Mérida, pues lógicamente el desarrollo de esa estación ferroviaria que va a haber en Espacio Mérida, ese puerto seco de mercancías, porque ya hay empresas interesadas también, y eso le tocará, antes de decirlo, a instalarse en la zona de Espacio Mérida. Es decir, que vamos a... se va a revitalizar, por tanto, sí, algo se está moviendo. No voy a echarme yo todas las flores, evidentemente, debe ser que el mercado también se mueve por sí solo, porque si no, no se podrían facilitar estas cosas, y eso es lo que al final va a decidir si las mercancías salen por sureste o por el puerto de Huelva. Lo va a decidir el mercado, el coste de la distribución de la logística al transporte. Siguiendo hablando del turismo, tenemos este año la capitalidad iberoamericana, a la que ha hecho referencia ya con la campaña. No sé si estaba también vinculada la campaña de Sevilla con la capitalidad iberoamericana. Sí. Las dos, sí. Y bueno, vamos a tener un verano realmente extraordinario. A la capitalidad gastronómica, que no sabemos todavía, bueno, no sabemos, digo, se saben los programas de esto, pero no sé si los eventos, si habrá algún importante o se deja ya para después del verano. En cualquier caso, se sumará al Festival de Teatro y el Festival de Música. Sí, bueno, hay que decir que con el leitmotiv de la capital iberoamericana también hemos colaborado en el patrocinio del Festival de Música que se va a hacer en el Ilunion Hotel por una empresa que son cenas gastronómicas con conciertos, que va a ser una alternativa al Festival de Teatro. También lo hemos hecho pensando en la posibilidad, y por eso nos metimos de lleno a ayudar a los promotores, la posibilidad de que el que venga a ver una obra de teatro pueda pernoctar otro día y tener una alternativa de ocio. Además, va a coincidir que durante los meses de julio y agosto, el día 30, se inaugurará una exposición de una muestra de artesanía, que ya firmamos el convenio con Red Eléctrica de España, para también tener una actividad museística, aparte de la oferta que tenemos en la ciudad por parte del Consorcio de la Zona Monumental, la oferta de museos y de monumentos. Por tanto, va a haber mucho durante julio y agosto: Festival de Teatro Clásico, Festival de Música en el Auditorio de Las Lomas, una exposición de gastronomía y de arte y de enseres y útiles de la gastronomía a lo largo de la historia. En la Asamblea. En la Asamblea de Extremadura, en fin, vamos a ver muchos eventos, y luego el importante Festival de Música, que se va a completar con 3 artistas internacionales que están esperando a obtener los permisos del Consorcio de la Ciudad Monumental, porque tienen un plan de seguridad, de protección del patrimonio muy importante para poder realizarlo. Y en fin, yo creo que vamos a tener hasta finales de septiembre prácticamente para encadenar con lo que nos queda de programación de la capital gastronómica, que va a ser FIBEGA, que va a ser un encuentro importante gastronómico en la ciudad, las visitas del Congreso de Mujeres Top. En fin, va a haber 4 o 5 eventos muy potentes para terminar el año. Y yo le decía el otro día a alguien que me decía: no se nota la capital gastronómica, no nos sentimos implicados, los restaurantes y tal. Y yo le decía, digo, ¿tú qué quieres, clientes o participar en las actividades? Entonces nosotros hemos enfocado la capital gastronómica no para hacer eventos para nosotros mismos, para satisfacernos, para decir qué bien hacen nuestros hosteleros las cosas. ¿Y hay más clientes en los restaurantes y en la hostelería en Mérida? Pregúntenlo. Y el otro día me decía uno que era el mejor mayo de la última década en su cuenta de explotación del negocio, en plena crisis económica, que seguimos en recesión y crisis económica. Por tanto, yo creo que es preguntar a los hosteleros, ¿no?, o a los comerciantes. Otra apuesta que también supone un turismo es el de actividades y congresos. Se han anunciado ya algunos, Foro Educación, en fin, algunos otros. Pero nos preguntamos qué va a pasar, hablando de congresos, etcétera, con IFEME. ¿Qué proyecto tiene Antonio Rodríguez Osuna para IFEME? Nosotros queremos darle una dimensión nacional a IFEME. O sea, el Ayuntamiento no tiene capacidad con 3 funcionarios que tenemos en la Delegación de Turismo, que prácticamente están fiscalizando los actos de la capitalidad, otros eventos que se hacen. Es decir, no tenemos capacidad de estar generando ferias y eventos. No podemos tener a una persona viajando por toda España haciendo de comercial para ofrecer IFEME. Por tanto, vamos a buscar una intermediación. Tenemos vistas varias posibilidades de alguien con capacidad de traernos ferias. Yo lo que quiero es una feria al mes en Mérida, o 2 ferias al mes en Mérida, o 2 congresos. Y eso se tiene que hacer con profesionales del sector.
que sean capaces, que conozcan el mercado, que conozcan a los operadores y que sean capaces de ofertarlo, ¿no? Y estamos en conversaciones con importantes estamentos institucionales del Gobierno de España, no solamente con empresas, para tener esa interlocución o esa comercialización de IFEME. Yo creo que IFEME hay que llenarle de contenido, y para llenarle de contenido tenemos que tener profesionales que sean capaces de llenarlo. Seguimos hablando de turismo, porque este año el Ayuntamiento se ha hecho partícipe, se ha implicado al 100% de la Emerita Lúdica, con un éxito, la verdad, que notable, ha parecido un incremento de personas que han participado. La verdad es que se ha desbordado, ¿no? Es verdad que me he pegado todo el fin de semana de Patricio con la toga, pero es cierto que se ha desbordado desde ocupación hotelera. Los recreacionistas han hecho unos esfuerzos tremendos, más que nunca. Sin ellos esto no sería posible. Yo quiero reconocerlo hoy aquí porque sin suficiencia financiera, poniendo todos los recursos que ellos tienen, costeándose prácticamente todo, con Pilar, con Dudo y con la gente que ha hecho posible, con Julián el peluquero, en fin, podría hablar de tantas y tantas personas que se han implicado para hacer esta Emerita Lúdica que se me acabaría la lista, ¿no? Y por tanto yo creo que el éxito fundamentalmente es de ellos. Lo único que ha hecho el Ayuntamiento ha sido poner los recursos económicos para poder llevarla adelante. Y es el primer Emerita Lúdica que dirige este Ayuntamiento directamente, sin contar con la implicación directa del consorcio, y yo creo que ha sido el más exitoso de las 7 ediciones. Por tanto, yo creo que lo que vamos a hacer ahora es una valoración de aquellos aspectos a mejorar y volver a darle el protagonismo a los que de verdad han hecho que esto sea un éxito, que han sido las asociaciones recreacionistas, ¿no? Y las personas que han coordinado la Emerita Lúdica. Bueno, pues hemos repasado los principales hitos de atrás adelante a lo largo de un año que ha estado lleno de contenidos y no exento de problemas, por lo que estamos escuchando. Pero tenemos que pararnos en la actualidad. Estamos en plena campaña electoral y se han producido denuncias que ya han sido resueltas por la Junta Electoral de Zona. Sí, bueno, eran dos denuncias. Esto pasa mucho en campaña, ¿no? Y nosotros creo que también, yo este año le pedí a los compañeros del partido que no utilizáramos la Junta Electoral Central como una arma de denuncia. Lo que hemos hecho tradicionalmente los partidos ha sido denunciar por denunciar, única y exclusivamente, por lo menos para montar el escándalo en los medios, ¿no? Para enturbiar la campaña. Yo he pedido a mi partido a nivel provincial que yo no quería poner ninguna denuncia que no estuviera bien fundamentada y que se pudiera demostrar y constatar, ¿no? Nuestro objetivo no era denunciar... Que no forme parte de la estrategia política. Exactamente. Yo no quería denunciar única y exclusivamente para poder salir en la televisión y decir he denunciado a alguien, ¿no? A un partido político. Y sin embargo nosotros nos hemos encontrado con 2 denuncias de Izquierda Unida y Podemos y del Partido Popular por la puesta en marcha de un servicio, una jornada de puertas abiertas de un hogar de mayores que se adjudica en el contrato en el mes de marzo, que el contrato lo obliga a ponerlo en marcha en junio y que las elecciones se deciden ponerlas en mayo. Es decir, en marzo, cuando se adjudica el contrato a Mensajeros de la Paz, no se sabía si iba a haber elecciones todavía, estaban negociando los partidos políticos, si sí o si no, si le dábamos el CNI a uno, la vicepresidencia a otro, que si con Ciudadanos sí, con Ciudadanos no. Por tanto, en el contrato se le exigía a esa empresa, que en este caso es una ONG, Mensajeros de la Paz, que en junio tenía que ponerlo en marcha, y la empresa a mediados de junio ha cumplido y ha puesto en marcha el hogar de mayores. Se lo ha presentado a sus socios y ha invitado a la Corporación Municipal a que vaya. Y bueno, afortunadamente la Junta Electoral ha entendido que eran 2 denuncias políticas. Desde luego las barbaridades que ha dicho Mérida Participa y Podemos de esta denuncia, yo creo que deberían hacer pensar a la ciudadanía. No se puede decir la cantidad de sandeces y de barbaridades que han podido decir de este alcalde, de que esto era un órgano político que se utilizaba, la ley Mordaza, la falta, bueno, en fin, ha sido tremendo, ¿no? Y la Junta Electoral, que ha dicho, pues que ha entendido lógicamente, porque hemos presentado la documentación, que era la puesta en marcha de un servicio que por contrato tenía que ponerla. Por tanto, es que no le queda más remedio, es que la empresa tenía que ponerla, ¿no? Y no se trata de ningún logro, ¿no? No se trata Izquierda Unida y Podemos confunde los logros con la necesidad de la gente. Se trata de, por fin, la puesta en marcha de un servicio que era necesario en este barrio y que llevaban 5 años demandando. Pero ellos han preferido armar el escándalo en vez de sumarse a la invitación que era una alegría para el barrio, y todos los vecinos y socios que estaban allí, que estaban tremendamente orgullosos y enormemente contentos de que después de 5 años, después de una huelga de hambre de un presidente de una asociación de vecinos, después de tantas y tantas ríos de tinta en la prensa, se pone en marcha e intentan ensuciar la puesta en marcha por parte de la ONG. No tiene más. Por tanto, yo me alegro que la Junta Electoral haya rechazado las denuncias,
y haya aceptado la denuncia, la única que hemos puesto nosotros, que ha sido precisamente por ensuciar la ciudad de carteles. Hoy venía aquí, todavía hay espacio en el Rincón de los Enamorados, en el Parque de los Enamorados, y todavía hay 2 soportes sin carteles puestos, ¿no? Por lo tanto, yo no entiendo por qué 2 formaciones políticas ensucian toda la ciudad en plena época de verano, a punto de llegar al festival. Vamos a tener Mérida, no solo en sitios donde había carteles de conciertos, que también se han sancionado, sino en el resto de la ciudad, manchando la imagen de la ciudad, ¿no? Y más siendo alguno de ellos concejal. Yo creo que hay que hacérselo mirar, no se trata de... No vale todo para coger ventaja en campaña, no vale todo, no vale hacer denuncias falsas como han hecho con lo de los hogares de mayores, no vale pegar carteles en sitios donde no se puede para aparecer más, para tener una cierta ventaja en una campaña que además dijimos que iba a ser austera, no hay banderolas, no hay vallas publicitarias, y en una campaña austera resulta que los que iban dando lecciones de dignidad son los que han llenado Mérida de carteles, ¿no?, para tomar ventaja en la campaña electoral. En fin, yo creo que los ciudadanos sean conscientes de eso y hagan su valoración crítica. Bueno, pues esperemos que creo que queda de campaña sea más tranquilo, ¿no? Bueno, yo lo que sí puedo decir es una cosa: si quieren seguir denunciando, que denuncien, pero yo voy a seguir trabajando todos los días. O sea, ayer pusimos en marcha la web de transparencia porque había que tenerla antes de junio, como nos comprometimos en enero, a que en junio va a estar la web de transparencia. Ya está accesible, una web donde en 6 iconos se puede consultar muchísima información, donde hay un 70% de la información municipal de estos últimos 2 años colgada ya en esa web. ¿Y se va a seguir con años anteriores? Sí, sí, claro. Hay algunos datos todavía de este año y pico que se tienen que meter porque estamos eliminando datos personales, ¿no? Los convenios, las licencias, los datos de los presidentes de asociaciones de vecinos. Hay algunas cositas que... Los recoge en la protección de datos. Los recoge de la Ley de Protección de Datos, y eso es un trabajo, perdonadme la expresión, de chino. Hay que ir eliminando uno a uno esos datos y los funcionarios están trabajando, ¿no? Pero ya tenemos una web de transparencia que yo creo que va a ser, esa parte de la web municipal, de los más completos de este país, sin duda alguna, y de los más transparentes. Ahí están todos los convenios, hasta el famoso convenio del campamento de dignidad que no encontraba la delegada del Partido Popular, la portavoz. ¿Y llegaremos al final a la administración electrónica pura y dura? ¿En el Ayuntamiento de Mérida se sumará ya, ¿no? Porque la ley prevé ya que a partir de octubre... No, es que en octubre tiene que empezar a estar. O sea, que nosotros estamos yendo a una velocidad de vértigo sencillamente porque tenemos que llegar a esa posibilidad de que se pueda tramitar telemáticamente un montón de permisos y de solicitudes de licencia, ¿no? Ya hemos colgado la información necesaria para tramitar muchos permisos, es decir, ya en urbanismo está la cartografía, el mapa, incluso el programa para hacer capas de mapas para poder presentar solicitudes. Es decir, ya hay un instrumento operativo, como yo decía, no se trata solamente de transparencia, sino de una oportunidad de negocio, porque con toda esa información que hay, uno ya puede agilizar sus trámites, puede ver por dónde se está moviendo el mercado en base a la factura, a la contabilidad financiera, al urbanismo. Es decir, puede ser también una oportunidad, ¿no? Además, estamos en la mayoría de los datos están siendo open data, es decir, se pueden descargar y usar. Tú te puedes descargar, por ejemplo, el convenio que hemos firmado con cualquier entidad y guardártelo, en fin. Es una información que además va a estar a disposición de que se puedan disponer de esos datos. Bueno, pues tenemos que acabar. Hemos repasado, como hemos dicho, este primer año de legislatura de gobierno de Antonio Rodríguez Osuna al frente del Ayuntamiento de Mérida junto a sus compañeros del Partido Socialista. El verano será intenso, ¿no? Supongo también particularmente a nivel personal, con todo lo que hay. Yo creo... Feria, festivales... Creo que me va a tocar seguir sin estar un espacio de tiempo. Intentaré irme unos días en agosto al pueblo de mi mujer, a Zamora, Carolina Sayago, y una boda que tengo en septiembre y poco más, ¿no? Pero bueno, en fin, yo encantado, ¿no? Porque estoy enamorado de Mérida y para mí no es un suplicio, sino es un orgullo y un honor. Y, en fin, voy a disfrutar como cualquier emeritense que se quede en Mérida. Pues así finalizamos. Gracias, alcalde, por visitar el plato de televisión Exterminio en La Picota. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Regresamos el lunes. Esperamos que tengan un feliz fin de semana y disfruten de las actividades que se van a desarrollar, entre ellas Gastrosensaciones. Y el barrio, ciertamente, la Plaza de Toros de Mérida. Y la clausura de no sé cuántos clubes deportivos, bueno, en fin, las fiestas de los barrios. Bueno. Hay de todo. Gracias, señores. Nos vemos el lunes. Buenas noches.